Buenas tardes y damos la bienvenida a todas las personas y saludamos a todas las personas que estáis siguiendo este canal de Enraizados, en donde a través del cual tratamos de dar la máxima difusión posible a la doctrina social de la Iglesia. Estos días atrás hemos publicado una perla de doctrina social de la Iglesia en la que hablábamos del bien común. Hoy queremos seguir insistiendo en ese campo, en ese concepto del bien común, y vamos a desarrollar una pequeña tertulia, en la cual nos acompaña Alfredo Vázquez, nos acompaña José Ignacio Echegaray y Francisco Gilet. Yo mismo, Javier Espinosa, que coordinaré un poco esta pequeña charla. Hemos visto en la perla en qué consistía el bien común. Conjunto de condiciones que permiten el desarrollo integral de la persona. Pero estamos viviendo una sociedad muy individualista, en donde prácticamente cada uno va a lo suyo, va a tratar de sacar el máximo producto, máximo rendimiento a su vida, y muchas veces nos olvidamos de que vivimos en comunidad, de que vivimos en sociedad, y el hombre es un ser sociable. Y el bien común pues lo tenemos que construir entre todos, y no podemos dejar y esperar que nos caiga del cielo y que sea solamente el Estado el que nos provea de ese bien común. Todos tenemos responsabilidad, como vimos en el vídeo al que hago referencia. Pues hoy vamos a tratar de profundizar un poco y de analizar algunos otros aspectos, ¿no? Se me ocurre, bueno, pues eso, un poco que comentéis cada uno de vosotros en qué consiste el bien común. Si el bien común es simplemente la suma de los bienes individuales de cada uno. El bien común de un país es la suma de lo que cada uno de nosotros tenemos, o qué tiene que ver esto con el bien común. Bueno, pues venga, si queréis podemos seguir, podemos continuar y os invito a que os metáis en estos temas y podamos comentar en qué consiste el bien común, cómo lo consideráis, cómo lo entendéis y un poco si somos capaces de distinguir entre el bien común y la suma de los bienes individuales de cada uno de nosotros, ¿no? Bien, para romper, ¿no? El bien común es un principio, entiendo yo, que es fundamental para orientar toda la vida social y política de una sociedad, ¿no? Pero no entiendo que sea simplemente la suma de bienes individuales, sino que es una realidad que debe beneficiar a todos y a cada uno de ellos. Quizás se pueda empezar a diferenciar claramente lo que es el bien común de lo que es el estado de bienestar, que es una de las formas deformadas, entiendo yo, de ese bien común, porque el bien común lo que entiendo yo que no solamente es una cuestión de carácter material, sino que incluye aspectos como la paz, la justicia, el respeto a los derechos humanos, el acceso a esos bienes materiales y también a los bienes espirituales, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir pues, que el individuo tenga una vida digna, que esa es la finalidad del bien común, entiendo yo. A partir de ahí podríamos seguir tratando pues, distintos aspectos, naturalmente, que supongo que vendrán después. Esa es mi opinión. Adelante. Pues yo creo que vamos a coincidir todos en que es exactamente eso, ¿no? El bien común no es la suma de los bienes de cada uno de los individuos, trasciende a eso muchísimo, ¿no? Como bien decías, es la búsqueda de la justicia, de la equidad, de la igualdad de oportunidades, el tratar de ver de qué punto sale cada uno para que el que esté más retrasado pueda incorporarse. Bueno, desde luego lo que yo tengo muy claro es que no es la suma de los individuos lo que da el bien común, sino que es algo muy superior. O sea, que el bien común no lo podemos medir por el PIB. No, indudablemente no. No. Efectivamente, no. No, vamos a ver, yo creo que, bueno, en definitiva, el bien común, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho anteriormente, el bien común yo creo que en definitiva, por resumirlo mucho, es crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollarse plenamente, pero en la doble vertiente material y yo me gusta decir espiritual, aunque otros dicen psicológica o tal, no, la vertiente espiritual, ¿eh?
Y bueno, claro, eso yo creo que es tarea de todos, absolutamente de todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y contribuir a que ese bien común funcione. En algún momento en el compendio, cuando se habla del bien común, se dice, vamos, se nos recuerda los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Que al final se encierran en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese aspecto, el compendio dice, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los demás como queremos que nos ayuden a nosotros. Más o menos, es lo que dice. Pero también dice en otro lado del compendio que el hombre por sí solo, la persona, la familia, las instituciones, no más que instituciones, asociaciones, por sí mismas no pueden llegar a desarrollar perfectamente el bien común, a crear las condiciones esas para que la gente se desarrolle. Y por eso se dice, y hay una frase muy clara de Santo Tomás de Aquino, que dice que al final la esencia de la clase política es conseguir el bien común. Pues ahí vemos que la responsabilidad es de todos, pero la clase política, el Estado, por decirlo de alguna manera, juega un papel muy importante, o debería jugarlo. Claro, cada uno desde su responsabilidad juega el papel que la sociedad le asigna, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos de bien común, de tipo material y de tipo espiritual, para ir centrando un poco el tema de lo que es el bien común. Pues hoy tenemos un ejemplo negativo. O sea, el bien común busca también el bienestar y los trenes han estado parados durante horas, ¿no? Y la gente ha estado metida, los viajeros ahí, con una mujer incluso de 80 y tantos años que ha sufrido un problema cardíaco. Esto es un ejemplo de lo que no es la persecución del bien común, que las cosas funcionen, que la libertad, el poder desplazarse de un lado a otro, pues no esté condicionado a la incompetencia o a la falta de dedicación, de mantenimiento, fundamentalmente. Entramos en una segunda parte, un segundo estadio de la cuestión. El bien común también es que cada uno pueda desarrollar su actividad de acuerdo con las circunstancias que el Estado debe proporcionar o permitir, cuando menos, ¿no? Aquí supongo Sí, que perdón. hay más. Perdón, Chisco, perdón. Dime. No, no he No, decía terminado. que... ¿Has terminado ya? Sí, sí. Sí, bueno. No, yo decía bueno, casos clarísimos de bien común es que se creen las condiciones adecuadas para la libertad. La libertad en todos los sentidos. La libertad de educación, la libertad de religión, la libertad de expresión. Eso es bien común. Porque hemos visto un caso que comentabas, Chisco, de bienes materiales. La infraestructura ferroviaria está hecha un desastre. Entonces, bueno, pues no es un buen ejemplo de bien común. Pero es que, claro, nos ceñimos a lo que ocurre en nuestro país, en España. Es que la libertad que tenemos en España, con todas esas cosas que he dicho, está también en plena crisis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que el gobierno y las instituciones no están creando el caldo de cultivo adecuado para que las personas se desarrollen plenamente. Sí, está claro. ¿Algún otro ejemplo que se te ocurra, Alfredo? A ver, yo creo que cuando anunciaste el tema que íbamos a tratar, me puse a reflexionar sobre el mismo y todos tenemos que participar en la búsqueda del bien común, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades y dentro de sus competencias. El Estado, la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales, como se llaman ahora, o la sociedad civil, si queremos decirlo así, y el individuo, ¿no? El Estado, no me acuerdo si era Chisco o José Ignacio, el que decía lo de los servicios públicos. Si no tengo servicios públicos, ¿cómo voy a poder garantizar justicia o seguridad o movilidad o libertad de expresión o lo que quiera que sea? Tenemos a un señor en la cárcel. No me alegra que nadie entre en la cárcel, porque si entra en la cárcel es porque ha cometido algún delito y no me gusta el delito. Pero
¿cómo puede ser que nuestros gobernantes hace 3 minutos, como aquel que dice, ponían la mano en el fuego, defendían, acusaban de lawfare, de todas estas cosas, a un tío que momentos después lo dejan en la estacada? Pero yo estoy seguro de que es que lo sabían. O sea, la escena esa, para mí, tragicómica, del señor Cerdán yendo a poner la mano en la espalda a Sánchez, subiendo hacia su escaño en el Parlamento, retirando la mano sin tocarle, dándole en el hombro al otro y Sánchez mirándole con una cara, no sé si de odio, no sé, pero muy, muy rara. ¿Eso es la búsqueda del bien común? No me fastidies, no me cuentes que tú estás buscando el bien para la sociedad, porque estás buscando el bien para tu secta. Punto, y se acabó. Y no, sí. No sé, no me parece que haya nada en ese sentido, ¿no? Todo, la justicia. Pero ¿por qué tienes que meterle mano a la justicia? Deja que los jueces hagan su trabajo en libertad, con sus conocimientos, después de superar una oposición muy dura, pero igual para todos, y todos no son barrenderos, todos no son jueces, todos no son médicos, y hacen falta barrenderos, hacen falta jueces, hacen falta médicos, pero ¿por qué tenemos que manipular la sociedad, hacer esta ingeniería social? No sé, yo no sé si esto que he dicho es un ejemplo o no de lo que es el bien común, pero creo sí, que... yo creo que sí, porque en definitiva lo que ahí ocurren varias cosas desde mi punto de vista, ¿no? Una, los perjuicios directos que eso está ocasionando, ¿no? De la corrupción, etcétera, ¿no? Pero también hay otro aspecto que a mí me parece muy importante, y es cómo esas actitudes en esas personas de gran responsabilidad, que debían ser referentes, dejan de serlo. Y entonces, desde ese punto de vista, tiene una influencia tan grande en la sociedad que cambian incluso aspectos fundamentales de lo que sería el desarrollo humano, ¿no? Es decir, la verdad ya no tiene sentido, ya no tiene valor, ¿no? Y eso acaba minando la cultura popular. Entonces, este tipo de cosas tienen una incidencia, desde mi punto de vista, claro que la tienen, ¿no? Porque quizá de tipo, digamos, material, pero también hay otras que van ahí corriendo la sociedad, que al final efectivamente acaban deformándola, ¿no? Y acaban haciendo que se haga una sociedad invivible, ¿no? Para casi todos nosotros, ¿no? Esas serían unos aspectos en los cuales, por lo que estáis diciendo, el gobierno podría colaborar en su responsabilidad de mantener el bien común, probablemente haciendo lo contrario de lo que hoy se está haciendo. Pero, ¿y nosotros? ¿Y la Iglesia, por ejemplo? La Iglesia, sí, ¿cómo puede colaborar al bien común? Una Iglesia en una sociedad en que está postergada, que Dios no existe para la sociedad, que nos tratan de marginar a los católicos. En esa situación, en ese contexto, ¿cómo puede la Iglesia dar un paso adelante para poder trabajar por el bien común? Bueno, yo creo que en los aspectos materiales, que no son los más importantes, pero también lo son, en los aspectos materiales contribuye mucho al bien común. Ahí tenemos a Cáritas y ayuda a mucha gente necesitada, con lo cual yo creo que ahí, bueno, pues no le podemos pedir mucho más, porque yo creo que hace todo lo que puede la Iglesia. Yo me centraría más en la parte espiritual. ¿Está haciendo todo lo que puede la Iglesia? Yo sinceramente creo que no, y además soy bastante crítico con ese tema. A mí me parece que es fundamental la formación de los cristianos. Si queremos que los cristianos practiquen los principios y los valores de la doctrina de la Iglesia, tienen que conocerlos y hay que formarlos. Entonces, en algún momento hemos hablado de que la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida. No se le ha dado difusión. Yo no veo que la Iglesia, y yo concretamente yo tengo una experiencia bastante negativa, porque yo he intentado en mi parroquia y en otra parroquia próxima a mi casa proponerles hacer cursos de doctrina social de la Iglesia, y prácticamente me han dicho, prácticamente no, me han dicho que no. Me han dicho que no. Pero bueno, pues yo creo que ahí la Iglesia tiene que ser mucho más activa y mucho más valiente. Y muchas veces hacer comunicados, me refiero
en este caso concretamente a la Conferencia Episcopal, a hacer comunicados mucho más valientes. Ya sé que no serían políticamente correctos, pero es que la Iglesia no tiene que buscar una postura políticamente correcta, creo yo. Entonces, debería de meterse mucho más en lo que León XIII llamaba la instrucción, la instrucción de los obreros. Exacto. Dice, bueno, pues se tendría que meter mucho más. No digo que no lo haga, pero lo tiene que mejorar mucho. Lo tiene que mejorar mucho. Y luego yo creo que hay otra cosa que es muy importante. Y esperemos que el Papa León XIV pueda avanzar en ese terreno. Yo creo que la Iglesia tiene que hacer una labor diplomática mucho más intensa y conseguir concordatos para que en los distintos países se respete la religión y haya libertad de religión. Y a través de esos concordatos y esa libertad de religión se pueda incrementar mucho más la formación de los cristianos. Yo creo que son dos aspectos que la Iglesia debería de mejorar sensiblemente. Cuando hablas de libertad de religión, hablas de una de las libertades más importantes para el hombre en cuanto a que es el conocimiento y la formación religiosa la que va a permitirle, pues acercarse a la verdad, ¿no? Y poder llevar adelante su propio proyecto vital, que no es otro que buscar esa verdad, ¿no? Chisco, se me ocurría, tú como especialista en historia, la historia que aporta al bien común, ¿cómo ves tú ese tema, no? Porque hoy estamos hablando de una falsa historia, de una historia tergiversada, y eso es... ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué historia se está enseñando a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestros chicos, ¿no? ¿Qué historia? ¿De dónde arranca? ¿Y cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto? De la historia, de los acontecimientos, de las personalidades, de los personajes, de los descubrimientos, en fin. Todo está trastocado. Evidentemente es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad en su conjunto. Por lo tanto, entiendo que hay una labor ahí muy similar a la que está mencionando José Ignacio, de dar a conocer lo que es la realidad, ¿no? Y tener en cuenta además la famosa frase del Evangelio: la verdad nos hará libres, ¿no? Y por ahí hay que luchar. Yo, retomando un poco la conversación, la intervención de José Ignacio, yo entiendo que la Iglesia en algunos aspectos se ha convertido en una gran ONG. Y está muy bien lo de Cáritas, las Cáritas parroquiales, las Cáritas diocesanas, está muy bien, pero Cáritas debe ser algo más que un reparto de alimentos, de ropa, debe dar un paso más, debe ser un medio que reúne a muchísima gente y puede ser un foco de pastoral, ¿no? Y ahí es donde tenemos un problema, entiendo yo, ¿no? Que es que no hay catequesis, no hay pastoral. Todos nosotros, por nuestras edades, estudiamos religión, yo al menos desde primero hasta séptimo. Estudié el Concilio de Nicea, creo que era 1500 años que se celebró, ¿no? O sea que ya me digas tú el cúmulo de religión, de historia y de Biblia y de todo que acumulamos, ¿no? En estos momentos, por circunstancias familiares, los profesores de religión deberían ser católicos fervientes, no simples profesionales docentes, sino católicos fervientes que enseñasen religión, la religión que ellos viven. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿esto sucede en lo que se llaman escuelas católicas, que pertenecen al obispado, al menos supongo que en toda España debe ser igual? Esa es una deficiencia, una carencia que es necesario cubrir. Y hay otra cuestión, y en esto sigo con José Ignacio: tiene que haber más valentía. Los sacerdotes tienen que defender muchísimo más lo que es la función docente, la función catequística, no sé de la palabra, bueno, pastoral, en fin, y no sus homilías no deben ser homilías sociológicas, sino homilías evangélicas, en donde se impulse la devoción de la gente y al mismo tiempo se le dé un conocimiento de lo que son y de lo que estamos haciendo, ¿no? Resulta llamativo, y con esto acabo, que sea abogados cristianos quien tiene que salir decenas de veces
a defender la Iglesia, a defender los actos de escarnio, de profanación, que se están produciendo. El otro día, en lo que llaman el País Vasco francés, un desastre, un performance, y están ahí. Y entonces hay que agradecer y colaborar, si es posible, con esta gente, con esos abogados cristianos, porque son los que defienden, al fin y al postre, lo que es la doctrina de la Iglesia y la propia Iglesia católica. Por acabo, que si no me... Sí, no, además es muy interesante lo que estáis comentando desde mi punto de vista, porque aquí aparece otro aspecto que yo creo que también es necesario subrayar, porque hablamos de Iglesia, pero la Iglesia somos todos. Sí. Es decir, todos los bautizados somos Iglesia. Ya. Es verdad que hay una jerarquía, que tiene su responsabilidad, pero nosotros también los laicos tenemos la nuestra. Es verdad que la formación que estáis hablando pues no es la más adecuada, que quizá en la formación tengamos que hacer una reflexión fuerte, pero los laicos tenemos también nuestra responsabilidad, que a veces es cierto que José Ignacio pone un ejemplo antes de que en sus parroquias pues hay dificultades incluso para poder colaborar en este tema de la formación y llevarla a otros compañeros, a otros fieles, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo importante y a mí me parece interesante que desde Enraizados pues nos empeñemos en todo esto que estamos hablando. Es decir, en llevar adelante estos pequeños proyectos, pero que lo que siguen es que los laicos, la iglesia que está en el terreno, pues tengamos la formación adecuada y tengamos también, bueno, pues las ganas adecuadas de hacer cosas, ¿no? En ese sentido, es verdad que la jerarquía, los párrocos, los obispos y tal, tienen su responsabilidad, pero creo que nosotros también debemos de hacer un poco acto de conciencia, ¿no? Alfredo, adelante, que tienes la mano abierta ahí. Sí, quería decir dos cosas. Una, sobre lo de la aportación de la Iglesia. No tiene por qué ser beligerante. La Iglesia puede mandar sus mensajes sin beligerancia. Hablar de valores éticos no creo que le duela a nadie. No robarás, no matarás. Eso no creo que sea ofensivo para nadie, pero hay que hacerlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en que los individuos tenemos que, el refrán, ¿no?, predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que participar en la búsqueda del bien común. ¿Cómo? Pues seguramente respetando las leyes. Aquello que estudiábamos, decía Chisco, ¿no?, que estudió religión de primero a séptimo. ¿Os acordáis de las normas de urbanidad? No. Aquello de dar los buenos días cuando entras en un sitio, o sea, ser respetuoso con la gente que te rodea. Eso le puede doler a alguien, le puede ofender a alguien, le puede... Bueno, pues yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer. Y por ir a esto de la búsqueda del bien común, yo creo que nosotros como individuos debemos ser respetuosos con las leyes, debemos ser solidarios, no hablo de caritativos, hablo de solidarios y sobre todo ser honestos. La honestidad falta, yo la he hecho en falta en general en nuestra sociedad a punta pala. Es ridículo, ¿no? Pero esta mañana he ido a comprar a Mercadona y un coche ocupando 2 plazas, pero ocupando 2 plazas. Pero ¿qué trabajo te cuesta maniobrar un poco más y ser solidario y dejar esa plaza para que lo meta otro? Exacto. Sí, yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque tampoco el tiempo ya se está agotando, el tiempo que nos hemos dado. Es verdad que el tema es amplio, que hemos sobrevolado algunos aspectos referidos al bien común, a nuestra sociedad, al papel que nosotros jugamos, que juega el Estado, que juega la Iglesia, y daría para mucho más. Pero bueno, de lo que se trata es de que, bueno, nosotros abramos algunos aspectos que luego podrán ser pues, desarrollados por las personas que nos escuchen y que tengan interés en profundizar un poco más en estos aspectos. Yo invito a todos los que en este momento nos vayáis viendo a través de nuestro canal de YouTube, primero a que nos deis, como dicen los youtubers, un like. ¿Por qué? Pues porque si dais muchos, contribuiréis también al bien común, porque estos vídeos podrán llegar a más personas. Estos canales difunden los vídeos en función de los likes que tengan dados. Por
Por lo tanto, os pedimos encarecidamente que cada uno de los que vea estos vídeos, pues bueno, nos ayude a la difusión simplemente pues dando un me gusta, ¿no? Y por otro lado, pues invitamos también a todos los que están participando en este grupo de Telegram o en este grupo de WhatsApp a continuar la discusión, a continuar el diálogo y podamos en ese chat también seguir profundizando en este tema. Pues nada más, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según donde ustedes están viendo este vídeo, y muchísimas gracias a José Ignacio, a Alfredo, a Francisco y personalmente, pues buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.